Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse anuncios referidos a mayor inclusión y justicia social para nuestros adultos mayores y niños. Desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, señores y señoras gobernadores y gobernadoras y vicegobernadores y vicegobernadoras que también nos acompañan, organizaciones de derechos humanos, miembros de cámaras empresariales, autoridades de las distintas agrupaciones del trabajo, Confederación General del Trabajo, CTA, amigos y amigas. En primer lugar, bueno, hay tanta cadena nacional con mala onda y desánimo y tratando de que los argentinos bajemos los brazos, a partir muchas veces de pronósticos y de cosas que finalmente, como venimos sabiendo, nunca se cumplieron, afortunadamente para todos nosotros. Porque en definitiva, si le va mal al gobierno, ya lo sabemos, le va mal a los argentinos, que me pareció oportuno, me pareció importante comunicarle a todos los argentinos que una vez más los derechos en Argentina se siguen ampliando y reconociendo gracias a instituciones como el de la movilidad jubilatoria, que fue establecida desde el año 2009 y que en esta oportunidad y a partir del 1 de marzo, ustedes saben que son 2 aumentos por año, uno en septiembre y otro en marzo, el correspondiente al mes de marzo es del 11,31, anualizando un aumento del 27,35 para nuestros jubilados, pensionados, contribuciones, pensiones no contributivas, llevando a 2.757 la jubilación mínima, a 4.804 la jubilación media y a 20.199 la jubilación máxima. Estos son, obviamente, sí. No, hay gente que gana 150.000 pesos en virtud de fallos judiciales, así que no se asusten. Pero lo importante es que estamos ante un universo de 7.360.957 argentinos que van a ser beneficiados por esta medida, que algunos economistas en estas cadenas nacionales del desánimo llaman medidas populistas o tal vez calificándolas con un término más economicista y académico, expansión económica que por supuesto provoca inflación. Es como que si la gente adquiere poder adquisitivo y poder de consumo, invariablemente debe terminar en inflación, adoptando la teoría de los liberales, que en realidad no es la que creemos nosotros, que es la que creemos en el crecimiento y en el desarrollo de la economía a partir del consumo popular y de la inversión empresaria. Para asegurar la inversión empresaria, porque es mentira esto de que primero está la inversión y luego es al revés. Nadie invierte si no hay
posibilidades de que la gente le compre lo que produce, es que nosotros invertimos esto y a contrapelo de todas las teorías que se instalaron en la República Argentina, sostuvimos desde aquí el 2003 que era necesario revertir las políticas y era necesario empoderar a la sociedad de derechos y de, además, industrias que produjeran valor agregado. Y por eso creímos que era imprescindible aumentar el valor agregado y por eso aumentamos también las medidas absolutamente como políticas de Estado que permitieron generar, aumentar, porque hemos aumentado cosas nosotros, sí, nosotros hemos aumentado cosas. Hemos aumentado los puestos de trabajo, 6 millones de puestos de trabajo. Hemos aumentado las fábricas. Más de 85.000 fábricas se han abierto en la Argentina desde el año 2003 a la fecha. Hemos aumentado los parques industriales. De apenas 80, 70 parques industriales, hoy estamos, Débora, en 315. Aumentamos los parques industriales. Aumentamos las universidades nacionales también. Tenemos 9 universidades nacionales más. Aumentamos el número de escuelas y de aulas para que nuestros chicos no tengan que ir a aulas containers. Aumentamos la cantidad de becas y de salarios para que los científicos se quedaran en la Argentina, hubiera más científicos y volvieran desde el exterior los científicos. Aumentamos la inversión en ciencia y tecnología, en institutos que abrimos y seguimos abriendo a lo largo y a lo ancho del país. Aumentamos la infraestructura en riego, en camino, en obras que permitieron recuperar millones de hectáreas que estaban cubiertas por las aguas. Recuerdo, entre otras, sur de Córdoba, La Picasa, cuenca del río Salado, donde también estamos trabajando. Aumentamos la cantidad de argentinos que tienen agua potable y que tienen cloacas y que antes vivían en medio del barro porque también aumentamos el pavimento. Aumentamos el número de jubilados en más de 2,5 millones, gente que no tenía una cobertura previsional y que nos convierte en el país de Latinoamérica de mayor cobertura previsional con un 93%. Aumentamos los salarios porque en estos 10 años por primera vez funcionó el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil anualmente y además paritarias libres en todos los gremios. Aumentamos la compra de medicamentos. El Estado argentino, a través del PAMI, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, son los mayores compradores de medicamentos, y esto lo saben todos los laboratorios. Por eso algún economista que los asesora que se deje de quejar porque 2 millones de jubilados pueden consumir sus medicamentos porque tienen la cobertura del PAMI. Si no, nadie les compraría medicamentos en la Argentina. Aumentamos también, sin lugar a dudas, todas las inversiones en materia de vivienda, por ejemplo, con viviendas populares del Plan Federal de Viviendas y también ahora con la innovación del Plan Procrear para aquellos sectores medios que no eran sujeto de crédito y entonces quedaban entre San Juan y Mendoza, como digo yo, que no tiene nada que ver las dos provincias, pero es un dicho muy popular. Pero
al no ser sujetos de créditos, no podían entrar como banca en los bancos y tampoco podíamos darle desde el plan federal, porque obviamente por el nivel de sus ingresos estaban fuera de lo que se consideraba un plan social. Por eso el plan Procrear hoy es el plan más importante en materia de crédito hipotecario de que se tenga memoria en la historia. Aumentamos la cobertura de aquellos que todavía no tienen un trabajo registrado, de aquellos que todavía están en ese limbo que se denomina trabajo informal y que en algunos casos es trabajo informal y en algunos casos hasta es bien remunerado, pero en otros casos, como por ejemplo el que pudimos ver ayer en la tapa, no sé si estará por acá, la tapa de página 12, es trabajo esclavo. Y comen igual. Yo el otro día escuchaba tu frase, Antonio, cuando decía que el salario no alcanza para comer. Yo no creo que el salario o haya algún argentino que se muera de hambre. Miraba ayer la foto y hasta este pobre hombre, abajo de una carpa de hule, no sé si ustedes observaron al costado, tenía una ristra de chorizos que no sé si observaron, no, pero no es para reírse, es para llorar, porque yo me imagino lo que sería esa ristra de chorizos. En Misiones, con el calor, estaba enrollada y seguramente esa era la comida que le daban o el precio de su trabajo, que ya ni siquiera es trabajo informal, eso directamente es trabajo esclavo. Y lo curioso es que estaba en una propiedad de algunos de los miembros de la oposición que nos critican o por inflación o por inseguridad o por, en fin, por las tantísimas otras cosas. Bueno, parece ser que ayer que escucharon y respondieron. Aumentamos, en definitiva, la capacidad de consumo que permitió que todo lo que puede denominarse el mercado, o sea, el Estado, nosotros somos el Estado, no yo no soy el Estado, yo soy la presidenta de la República Argentina que ejerce la primera magistratura, pero el Estado es algo más que el Poder Ejecutivo. El Estado es una construcción política e institucional en la cual le tenemos que definir el rol. El liberalismo, en la década de los 90, dijo el Estado no sirve para nada, privaticemos todo, que el mercado todo lo va a resolver y todo llega por derrame. Esto pasó y muchos lo creyeron, y de buena fe, y de buena fe. Y de buena fe porque también había cosas que no funcionaban en la República Argentina. Acordémonos, para tener un teléfono tenías que esperar 4 años y hacer un plan que se llamaba, no me acuerdo cuánto, Megatel o no sé cuánto, Megatel creo que era, ¿no? Y no tenías teléfono. Y todo, por eso digo que tenemos que tener también memoria y autocrítica a los argentinos de por qué nos hicieron creer determinadas cosas y en qué fallamos como Estado cuando quisimos convertirnos en Estado empresario. Por eso hoy la gran discusión que hay no es esto de populismo o no populismo, es qué rol tiene que tener el Estado en una determinada sociedad. Si se cruza de brazos y deja que las fuerzas del mercado manejen y asignen, bueno, así no fue a los argentinos. Y por lo menos mientras yo sea presidenta, este Estado no se va a convertir nunca en empresario, pero nunca va a dejar librado a la suerte, librado a la suerte al resto de los argentinos, al resto de los argentinos. Este es el 6º año que está en funcionamiento esta asignación, esta movilidad jubilatoria, es el 11º aumento, es un 300% del 2009 hasta la fecha. Si contamos los de Néstor, desde 2003, son 1.700. Si contamos los de Néstor hasta acá, son 1.700%. Desde la mínima, del 2009 a la fecha, con esta ley de movilidad, que muchos compañeros, no lo veo a Héctor Recalde por ahí, pero por ahí debe andar Héctor. Héctor no creía que la fórmula iba a dar, no, pero la fórmula iba a dar porque está directamente vinculada a la recaudación.
que es como tiene que estar en cualquier economía racional y normal. Tus egresos tienen que estar directamente vinculados con tus ingresos. Y realmente batimos récords de recaudación, como por ejemplo se dio en diciembre con un 37,5% de recaudación. Yo quiero que, además, y esto es lo más importante también, creo que es muy importante que veamos todo esto, porque nosotros aumentamos todo esto, pero del otro lado parece ser que solo aumentan los precios. Y sería bueno que aumentaran las inversiones, porque al asegurar nosotros desde el Estado, a través de estas políticas de inclusión, de desarrollo, de inversión pública en infraestructura, que muchas veces significan hasta 4 o 5 puntos del PBI, los empresarios tienen asegurada la ganancia, tienen asegurada la demanda. Pero es necesario que en lugar de fugar al exterior divisas con contado con liqui, con todas las maniobras que se hacen, la reinviertan en el país y apuesten a su país, porque su país ha creído en ellos, y ha apostado al desarrollo de una industria nacional, que en definitiva, en otras palabras, tal vez que pueden parecer medio clasistas o medias ideologizadas, es apostar a lo que nunca tuvimos, la construcción de una burguesía con conciencia nacional, que es lo que tienen todos los países desarrollados. Los que hablan y admiran a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a cualquiera de estos países del OCDE, de la Organización de Países Desarrollados, debería que, más allá de las pujas distributivas que se producen en toda sociedad, más allá del desarrollo, inclusive también en nuestro propio continente, encontramos el compromiso de que los sectores están comprometidos también con los destinos de su país. ¿Y saben por qué? Porque no hay posibilidades de grandes desarrollos ni de grandes empresarios si no hay un país grande. Y si no, miren lo que pasó en la banca. Hasta que llegó este gobierno, al cual el sector financiero no quiere mucho, no quiere nada, pero deberían por lo menos los nacionales quererlo un poquito más, porque era mucho más alta la participación de la banca extranjera hasta que vino en el año 2003, que cuando llegamos nosotros, que a partir del año 2003 es más importante la participación de la banca nacional en el mercado financiero nacional. Sin embargo, se producen lo que yo denomino estas distorsiones culturales, manipulaciones económicas, o, en fin, el tema de esa fábula, ¿cómo es la del escorpión con la rana, no? Dice, claro que no tengo vocación de rana, y sé nadar, Por eso les digo que es importante que además de esto se empoderen también. Yo cuando veo que pasan estas cosas y veo a mis compañeros trabajadores, y más que mis compañeros trabajadores, a mis compañeros dirigentes sindicales, plantarse únicamente frente a maniobras especulativas de mercado, plantarse como única solución el aumento de salarios y punto, creo que no se entiende lo que está pasando y creo que se quiere entrar en un desfiladero en el cual los únicos perjudicados no va a ser esta presidenta, ni ninguno de estos gobernadores, ni ustedes mismos. Van a ser los miles y miles de trabajadores que ustedes representan y que tienen el deber de asegurarles precios justos. A mí me gustaría escuchar a mis compañeros dirigentes sindicales acompañar en cada supermercado, acompañar en cada hipermercado, acompañar en cada farmacia, porque también vamos a llegar a un acuerdo con precios y ahora vamos a llegar también a un acuerdo para la canasta escolar, a que los precios cuidados estén.
y que sean respetados, porque la gente común, la gente de a pie lo está haciendo, porque se dieron cuenta finalmente que no era mi bolsillo, era el de ellos el que estaban saqueando. Y no vamos a permitir que sigan saqueando el bolsillo de los argentinos. Porque además, estas grandes cadenas, han invertido mucho, es cierto, pero han ganado también mucho. Y tenemos que recordarlo, ustedes que son de distintos barrios, yo veo intendente acá de La Matanza, veo el intendente de Moreno, intendentes. Acá había 4 shopping, me acuerdo, cuando vino Néstor Kirchner a la presidencia. Estaba el Patio Bullrich, el Paseo Alcorta, Unicenter y Alto Palermo. Y el Abasto, 5. Pará de contar. Sí. Luego surgieron, a mí me tocó inaugurar shopping en La Matanza. Hipermercados que no habían existido nunca florecieron a lo largo y a lo ancho del país. Cadenas nacionales, extranjeras aquí, cadenas locales en las distintas provincias, que han crecido merced a estas políticas. Entonces es necesario, en un momento como el que se vive, no a nivel local, porque este es otro tema. Para mirar lo que pasa en el mundo hay que poner otro canal de televisión que no sea nacional porque nadie sabe lo que está pasando en el mundo. Bueno, entérense, muchachos. En el mundo está complicado, viene complicado. Y viene complicado también para los países emergentes y viene complicado. Esto es lo que estuvimos hablando precisamente con la compañera Dilma Rousseff el otro día, no en una agenda secreta, porque ¿cómo puede tener una agenda secreta uno entre 2 presidentas que se encuentran en un hotel en plena Habana, ¿no? Salvo que vayamos con alguna máscara o encapuchadas, es imposible. Pero bueno, así lo definieron algunos medios argentinos, la agenda secreta de Cristina en La Habana. Estas son las cosas que estamos discutiendo. Y la segunda medida que quiero anunciar es también el aumento de la asignación por ayuda escolar anual para todos los chicos, que es la conformación de la canasta escolar, de la asignación familiar. La asignación que cubre a trabajadores en relación de dependencia y demás y que estaba en 170 pesos, la elevamos a 510 pesos, un aumento del 200% para que no solamente se le pueda comprar un par de lápices o de cuadernos o de algún libro, sino que sea más importante. Y hemos invitado, no sé si estarán presentes hoy, miembros de las cámaras de los libreros. Hay una cosa muy interesante, a mí me encantan las redes, ¿vieron? Y hay un librero de Neuquén, no sé, Parrilli, por ahí lo conocés vos, el librero. No serás vos, ¿no? Un librero de Neuquén que contó hoy en las redes, y también lo rescató, creo que el diario Río Negro, y lo publicó en la red, que uno de los proveedores, porque ojo, que acá no solamente son los grandes organismos concentrados económicos, acá cuando se avivan, se terminan avivando en toda la cadena, los de arriba más, los del medio también y el de abajo también. El distribuidor, que tenía que darle cosas, se las retuvo una semana y cuando fue con otro precio, él las rechazó y le dijo, yo no voy a convalidar ese precio. Está publicado en la red y me parece que es un ejemplo que deberíamos seguir como usuarios y consumidores todos los argentinos. No convalidar las cosas que no correspondan. Esta asignación familiar, bien digo, como canasta, va a llegar a 3.055.169 chicos y chicas, niños y niñas, y 1.916.000 familias. Con lo cual, estamos dinamizando con una inversión adicional del 45% todo el mercado vinculado a lo que tenga que ver con una canasta escolar. Sé que el ministro de Economía, junto al jefe de gabinete, están trabajando en la construcción de esa canasta escolar que queremos tenerla terminada para la semana que viene. Sé que también estamos trabajando con los laboratorios.
los laboratorios, el PAMI, mayor comprador, el calendario. ¿A quién creen que le compramos el calendario de 16 vacunas que hemos puesto los argentinos? Millones y millones de dólares que gasta el Estado, que invierte, perdón, me voy a rectificar, parezco oltridenti. Cuando uno le pone vacunas a los chicos no está gastando, está invirtiendo en salud. Entonces, creo que finalmente va a haber un sentido, no digo patriótico, sentido común y racional que exigimos que tengan todos para la sustentabilidad de un modelo que ha dado este tipo de crecimiento. Por eso quería hablar de estas cosas que tenemos que hablar los argentinos y también discutir, como seguramente lo haremos más adelante, los argentinos y específicamente los trabajadores. Aquí tengo, con este tan meneado tema del dólar también, le dicen que no hablo. Fíjense, curioso, última cifra dada por la AFIP de quienes compran dólares. Uno piensa que de repente los que compran dólares, de acuerdo a algunas manifestaciones de escasez de fondos, de que los salarios no alcanzan para nada. Al día de hoy, que son exactamente 7 días hábiles, la AFIP tiene 439.011 operaciones validadas, o sea, de gente que fue a comprar, por 223 millones de dólares, de los cuales ya se pagaron, porque fueron a hacerlo efectivo con el papel, a los bancos, 140 millones de dólares. ¿Quieren que les diga cuántos corresponden a trabajadores en relación de dependencia? Prácticamente la totalidad. Y ojo, que no tomamos los tramos, porque van a decir, son los que más ganan. Sí, el gremio de uno de los que más ganan lo encabeza. Casi un tercio de sus afiliados ya hizo uso del 20% de sus ingresos netos para la compra de dólares. Tan mal. Si alguien puede dedicar 20%, y eso que no le estamos, en el neto no le estamos incluyendo el descuento por contribución patronal y aporte personal. Pero casi 500.000 de trabajadores en relación de dependencia sobre un total de ¿cuánto? 10 millones, 6 millones, bueno, bien, 7,5 millones compran dólares. Entonces, este proceso de acumulación, que esta es la otra cosa que vamos a tener que abordar y discutir en seriedad, este proceso de acumulación de trabajo ha permitido también, dentro de la propia estructura laboral, generar diferencias. Evidentemente, el señor ese que no encuentro, no tienen la tapa de página 12 que yo le había pedido que me la trajeran, una lástima. Bueno, ese señor no está entre los que están acá comprando dólares, pero todo, y es más, lo hice hacer inclusive por rangos. Ustedes saben que el mínimo neto es de 7.200 pesos, que son 2 salarios mínimos y vital y móvil, hasta 80.000. Curiosamente, obviamente, los que menos compran son los de salario más altos, porque saben que es más redituable ponerlo en otro lado que ponerlo en dólar. Pero tenemos asalariados que compran dólares con salarios registrados, y lo tenemos también por sindicato inclusive, por 20% de sus ingresos. Poder destinar, y no es que me moleste para nada, porque si no lo hubiéramos autorizado, pero si podés destinar 20% de tu salario neto a la compra de dólares, me parece que estamos analizando y tenemos que volver a sentarnos a analizar, porque ¿saben qué pasa? Me parece que algunos quedaron, sobre todo en la fotografía del 2003. La fotografía del 2003 era una sociedad devastada, una sociedad que Néstor recibió, como él decía, en llamas, incendiada. Por fin apareció. Bien. Más vale tarde que nunca. Era una sociedad incendiada y devastada. Muchos que critican los subsidios hoy, en aquel momento, si no se hubiera subsidiado la energía, no teníamos forma de apuntalar el consumo, porque recién se empezaba a mover la rueda de construir industrias, de abrir fábricas,
recién fueron las primeras convenciones colectivas de trabajo, entonces los subsidios surgieron como una manera de apuntalar ese consumo, ayudando al trabajador. Es cierto que hoy, evidentemente, subsisten sectores que tienen subsidios que ya no los necesitan, porque dada la prosperidad, sí, no hay que asustarse de la palabra, la prosperidad que hemos construido los argentinos en estos 10 o un poco más de 10 años, ha permitido lo que siempre he venido a hablar y que muchos no se daban cuenta, parecía un término teórico. La movilidad social ascendente, que es mucho más simple. Antes no tenías un mango ni dónde caerte muerto y ahora pudiste comprarte un auto, tenés casa, tenés laburo, te podés ir de vacaciones y está bárbaro. ¿Qué mejor que ver a 10 millones de turistas en la República Argentina alcanzando la meta turística que hemos alcanzado? Las plazas reventando de gente, las playas. Entonces, es necesario abordar los problemas, como yo decía, y alguien no lo interpretó o lo distorsionó, como siempre, cuando hablé de sintonía fina. ¿Políticas de ajuste? No. Políticas de equidad. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no es justo que este señor esté así, con una ristra de chorizos, y haya otro que pueda, siendo trabajador registrado, comprar dólares y que además le subsidie la luz, el gas y todo. No es justo. Ya no es un problema de ajuste, es un problema de equidad. Es un problema de equidad. Es un problema de equidad. Y es a la equidad a donde tiene que tender a la sociedad. Y a eso es a lo que voy a ir. A volver a tomar el equilibrio. Porque en el 2003 habíamos perdido el equilibrio definitivamente, pero por desastre, por pobreza, por ajuste, porque se les quedaron con los ahorros, porque tuvimos que devolverles nosotros los ahorros con el Bodén 2012. Y ahora también, estos años de prosperidad, de trabajo, de crecimiento, han generado ciertos desequilibrios que también tenemos que analizarlos, que también tenemos que discutir abiertamente sobre ellos. ¿Cuáles son los sectores? Cuando hablan que quieren transferir inmediatamente el monto del dólar a los costos. Pero, a ver, hagamos un cálculo. Acá hay varios empresarios. Por favor, no le mientan más a los argentinos. No hablo de los que están acá, por favor. Hablo en general. El Producto Bruto Interno son 500.000 millones de dólares, más o menos, Axel. 500.000 millones de dólares. Yo tengo importaciones, para que lo entiendan todos, porque si no lo entienden, después los economistas empiezan a hablar raro y entonces parece que alguien te quiere jorobar. Iba a decir otra cosa, pero jorobar hubiera sido terrible para mañana. Era el titular de todos los diarios de acá y del mundo. No importa. Pero, ¿saben cuántos son las importaciones? 77.000 millones de dólares. Quiere decir que de esos 500.000 millones de dólares que los argentinos producimos en cosas y en servicios, ni siquiera el 20% llega a ser en costo dólar. Habrá sectores que sí tienen costo dólar porque tienen sus insumos o tienen parte. No hay ningún sector en el que todos sus insumos sean importados, salvo el tema de celulares, que es un tema, y de electrodomésticos, que es un tema muy especial. Pero no hay ningún sector que tenga todos sus insumos importados. Y hay sectores que directamente no los tienen, nada. Entonces nadie puede trasladar mecánicamente a toda la economía esos precios como en bloque, trasladarlo así, porque no es cierto. El cemento que no tiene ni un solo insumo que demande 10 centavos de dólar. En mi provincia, Santa Cruz, construimos una cementera, por decisión, fue durante la gestión del doctor Acevedo. Él era de Pico Truncado, era un viejo sueño de los santacruceños, y especialmente de la gente de Pico Truncado, construir la cementera. Y con los fondos que Kirchner había juntado como gobernador durante 12 años, sus 600 millones de dólares que atesoró y cuidó,
se pudo hacer un préstamo a Petroquímica Comodoro Rivadavia y se construyera una cementera que hoy produce cemento. Obviamente esto nos significa en términos de logística un ahorro, no es lo mismo traer de Comodoro o del norte, y sin embargo en Truncado la venden a 50 pesos a los empleados de la empresa y a la gente del lugar, y en Río Gallegos, a menos de 700 kilómetros, un hipermercado en materiales de construcción que se negó a firmar el acuerdo de precios con la gente de los planes Procrear y que conduce, su propietario es un diputado de la oposición, tiene la misma bolsa de cemento al doble, al 100%. Y es uno de los que habla de inflación y de precios en la Argentina. Entonces yo creo que es hora de que todos los sectores asuman la responsabilidad que tenemos para que las cosas sigan funcionando. Una presidenta sola, un ministro de Economía o un jefe de gabinete solo no pueden. Necesitamos que cada uno en su barrio, en su casa, se empodere de estas políticas y realmente, aparte es muy fácil hacerlo, esta vez ya no son precios que nadie sabe, desconoce, son secretos, al contrario, con esos telefonitos a los que tanto le gusta jugar, en 5 minutos tenés toda la aplicación y todos los precios al minuto en cada lugar. Y no son tantos productos, 193. Fácil de controlar. Esto en el sector alimentación e hipermercados. Lo que queremos es eso, que cuiden y cuiden lo suyo, porque ustedes lo ganan trabajando todos los días. Cada argentino que se levanta a trabajar todos los días tiene que cuidar dos cosas: su trabajo, su salario y su bolsillo. Estas son las cosas que quiero transmitirle a todos los argentinos hoy como presidenta, porque siento que es a ellos a los que debo defender. Y decirle también a los otros sectores que tampoco nos molesta que hayan ganado tanta plata como han ganado durante esos 10 años, pero que también es necesario que sigan apostando, creyendo en el país e invirtiendo, que no sea simplemente aumentar el precio para seguir manteniendo la rentabilidad. Que si tengo mayor demanda, porque tengo mayor consumo de la sociedad, aumente la inversión para producir más, porque la ganancia no esté en el aumento de precios, sino en la cantidad de gente que incorporo al mercado. Este fue el secreto del modelo. Este fue el secreto del modelo. Y en esto, los sindicatos no pueden estar ajenos. Porque los primeros patos de la boda en toda crisis, obviamente, son los trabajadores. Siempre, siempre. Recuerdo nuestras reuniones aquí mismo en el año 2009, 2008, en plena crisis. Y ni qué te quiero contar de cuando hay crisis lo que pasa con gente como esta. Gente, acá saben los chorizos claramente. La ristra, no, me impresionó, te digo que casi me pongo a llorar. No es para reírse, una ristra de chorizos enrostrada que se ve que es la comida. ¿Vos sabés, Mauri, estás por ahí, Mauri? ¿Qué temperatura tenemos ahora en Misiones? 40. Imagínense este trabajador durmiendo abajo de una carpa en estas condiciones y comiendo estos chorizos que están bajo 40 grados de calor. Y después, el dueño del campo hablando contra el gobierno. La verdad, bueno, el sindicato no sé qué estaría haciendo, estaría en algún encuentro en Mar del Plata, en algún casino, qué sé yo, no sé. Porque ahora hasta casino, les ha ido bien, les ha ido bien, les ha ido bien, les ha ido bien. Así que bueno, quería hoy comunicar estas medidas importantes que además simbólicamente, significativamente atienden a los que ayudaron a construir el país, nuestros mayores. Ahí veo las canas de Estela, tan parecida a mi mamá. Y también a los que son el futuro, los chicos, la educación.
que se complementa con el plan Progresar también, con los jóvenes que hemos lanzado, porque seguimos apostando a que una sociedad que se desentiende de sus mayores y que no asiste en educación a sus hijos, a sus niños, a sus jóvenes, es una sociedad que no tiene memoria ni tampoco tiene futuro. Y sin memoria no hay futuro, y mucho menos presente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, hola, hola. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse anuncios referidos a mayor inclusión y justicia social para nuestros adultos mayores y niños. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.